Eh, Martín, se iba a sumar Mariana también, pero que es una chica acá de Twitter, pero justo se le cortó la luz, no sé qué problema tuvo. Así que Bueno. arrancamos nosotros nomás. Eh, Te voy a preguntar primero por tu AGO. Sos AGO Belén, o sea que estudiás historia, filosofía, o sea, la carrera o qué sé yo, o es autodidacta, no sé cómo te llamó No, Grecia. no, soy del palo de la literatura Sí. y entré por ese lado, ¿no? O sea, Ah, mira, con la carrera de letras uno tiene niveles de latín, de griego y bueno, se volvió como una especie de obsesión, ¿no? mira. O sea, por literatura entonces. Claro, uno siempre tiene que terminar metiéndose en todos los demás temas porque, bueno, los estudios clásicos son una cosa súper amplia. Sí, sí, sí. Así que, bueno, yo hace poquito volví a leer la Ilíada. Podríamos también hacer un space. La tengo fresca. A mí me pinta. Pensá en algún momento, de hecho, tirar algún hilo sobre la cuestión homérica, porque es Eh, un tema apasionante. Sí, sí, vos sabés que esta relectura de la Ilíada me metí con libros que tratan la Ilíada, ¿viste? Y es todo un laberinto que suma un montón, ¿viste? Porque yo me acuerdo cuando había leído la Ilíada, la había leído con los pies de página de Gredos nada más, y ahora le entré a libros, no sé, le entré a uno de la tragedia de Héctor de Reinfeldt, con el librazo, librazo. Ah, no, no lo tengo. No, es un librazo, es un Eh, librazo. Sí. Después le ¿A vos entré, por ahí te gustaría, sí, te iba a decir, por ahí te gustaría, si es que no lo leíste, me imagino que por ahí, por la onda, no sé, pero Paideia de Jäger mira, es una obra monumental, pero hay data de lo que vos quieras. y O sea, bueno, justo que lo decís, te lo iba a proponer también, ¿eh? Porque no lo leí, sí lo tengo escuchado, y es uno de esos libros que tengo ahí. De hecho, te iba a proponer ese también, y te iba a proponer la guerra del Peloponeso de Tucídides. Porque son dos libros que hace mucho quiero leer y, viste, nunca encuentro como la excusa. Viste, entre. sí, sí, yo el de Tucídides lo tengo en físico y no, nunca me le aproximé tanto como debería, Sí, pero es un ineludible, sí. sí, sí, que le tenía muchas ganas. Pero sí, a la Paideia, sí, la tengo de escuchado, de citado, ¿viste? Pero nunca la pude agarrar. Sí, me encantaría, che. Me encantaría. Si querés, después ponemos una fecha y hablamos de esa. Sí, te digo, es monumental, Sí, pero bueno, o sea, también tiene esta cosa alemana de que medio del romanticismo alemán, de que el chabón, bueno, ve como una esencia del espíritu griego, eso con lo que yo estoy un poco en desacuerdo, pero es una cosa extraordinaria la lectura que hace de la Ilíada y el laburo de erudición, porque son como 1000 páginas. sí, Creo que nadie en el mundo se lo leyó entero. mirá, mirá. No, yo estoy para leerlo, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Sí. Bueno, yo sí, bueno, justamente casi que lo casi que lo voy a leer justamente por esta como mini obsesión en el verano, en enero, no antes, diciembre me agarró para la relectura de la Ilíada y le metí, bueno, justo a varios libros y había descargado incluso ese. De hecho, este de Renfield es muy bueno. Después otro que se llama El mundo de Odiseo, ay, no me acuerdo el Ah, lo tengo, autor, sí. el librazo también muy bueno. Y después le metí también a los ensayitos que tiene Lugones de la Ilíada. Y no le llegué a meter a Alfonso Reyes, que también tiene un libro de la Ilíada. Pero le metí a varios y. Pará, ¿qué otro le metí? Ah, hay otro de Finley, Finley. Finley es del mundo de Odiseo, me parece. Ese. Ese que es Eh, Puede ser tranquilamente, sí. y a ver, espera, lo voy a buscar. Yo tenía todo acá en un PDF de la Ilíada. Pero sí, estaba súper metido con la Ilíada. En diciembre lo dediqué libros de la Ilíada y la Ilíada, por supuesto. Mm. Y me quedé también ganas de releer la Odisea. Me quedé con ganas de leer la Odisea. Y Eh, la Odisea es la otra cara siempre. O sea, la Ilíada son los héroes en entorno de héroes, de guerras, y etcétera, y en la Odisea es el mundo íntimo. sí. Pasan cosas importantes al verlo en esa clave.
Y yo hace mucho, bueno, la idea la tengo fresquita, pero la Odisea, claro, la vi hace como, y hará 8 años más o menos, así que sí, recuerdo de la Odisea esto de la literatura ya totalmente expresa, ¿viste? Autoconsciente, ¿viste? Como que ya Sí, es el Quijote parte 2, ¿viste? Que el Quijote lee el Quijote, porque en la Odisea ya se está contando, ¿viste? Que es como un flashback. sí. Está el episodio de Demódoco Sí. también, que pasa esto, ¿no? Que Odiseo llega de la corte de los Claro, Feacios y espectaculares. bah, escucha hablar, De su escucha que ya hay historia. poemas sobre lo que pasó en Troya. Sí, sí, por eso te Sí, decía el Quijote parte 2. Sí, es espectacular, se me vuelve loco lo meta. O sea, ya, vos fijate la sí. Odisea, boludo, en 2500 años ya estaba en el recurso de la meta, ¿viste? Vos decís, es increíble, boludo, es increíble. Ahí está Mm. todo, está todo. La, Sí, sí, la guerra y el también, viaje. bueno, sí. Borges, bueno, decía que todos somos Odiseo Jesús. Sí, lo decía así como hay en realidad dos historias que se repiten a lo largo de la historia. Un hombre que muere Sí. en el Gólgota, en un madero. Y no me acuerdo cómo decía Odiseo. Sí, sí. Espectacular. ¿Qué te iba a decir? Sí, Porrini estaría en desacuerdo, creo, pero es una buena Y hipótesis. Campbell decía había 37, así que el mito, el héroe de las mil caras. Sí, claro. Claro. Eh, En realidad son 37 historias, pero sí, sí, sí. Al fin y al cabo. Se puede encontrar ahí paralelos siempre. Viste que es esta idea de, justo lo escuchaba Porrini cuando vino acá a Mardel. No, no, ¿no fuiste a verlo? no, no me enteré. Eh, me hubiera encantado, la verdad. Sí, bueno, justo hablaba de la diferencia de mito y revelación, ¿no? Como de alguna manera Mm, eh, el mito, como que el mito va prefigurando y después la revelación es como, ya es como lo acabado, por así decir. Por eso, bueno, sí, Porrini es recontra mitología griega e incluso griegos. sí, a mí me interesaría justo ahora que trajiste este tema y para meternos a Eliade, tu perspectiva, teniendo una formación católica, sobre, bueno, viste, en un momento del libro el chabón se pone a pensar la innovación que trae el marco de pensamiento judío-cristiano, y lo que dice que tiene la particularidad de que, a diferencia de las culturas anteriores, circular, o sea, que tiene una concepción del tiempo circular, eh, anclada en un tiempo mítico, en la cultura judio-cristiana lo que tenés es un tiempo lineal, se habla de principio y de fin de los tiempos, según entiendo, donde se inserta el tiempo mítico en la historia, ¿no? Claro, Eh, sí, sí, eso es el capítulo 3 y 4 lo trata. Recontra interesante, eso es lo sí, que también tiene Eliade de los primeros dos capítulos de este libro, que de alguna manera es que matiza el tema y después ya el tercero y el cuarto lo relaciona con, si se quiere, lo actual y la historia. Sí, justamente estamos hablando de pueblos arcaicos, como le dice él, o pueblos, sí, arcaicos, usa el término ese, que tienen un concepto de la historia que, bueno, él capítulo uno divide en tres cuestiones, ¿no? La idea de repetición anual, donde que literalmente, ¿no? Literal y simbólicamente, más que literal, simbólicamente el mundo reinicia cada año eh, la idea del espacio del centro del mundo y la idea justamente del arquetipo celeste que se va repitiendo como una manera de bajar a tierra y lo real justamente es ese arquetipo celeste. Y él lo relaciona justo con la figura de Platón. Viste que dice que Platón es el primer filósofo, el primero que pone en concepto la idea de la temporalidad del tiempo arcaico, o sea, la concepción del tiempo, Platón la pone en, como si podría decir, en logos, por así decir. Que antiguo, que bueno, Eliade dice, los mitos se transmiten a través del mito o sea, para la redundancia, ¿no? Y del rito, ¿no? No, sí, no así del ensayo en este caso de Platón, del diálogo filosófico.
Sí, justo hablar de los griegos en estas cuestiones siempre es un tema donde uno está en terreno pantanoso porque, bueno, el pasaje del mitos al logos no es lineal en absoluto. Eh, en Platón también están funcionando otra forma de religiosidad, como, bueno, lo de los órficos está recontraprobado, los pitagóricos, son parte del acervo que recoge Platón. Y Sí, hace una cosa muy, muy loca, ¿no? En este sentido. sí, 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 pero sí es cierto que el esquema de Platón, o sea, ese esquema de mundo de las ideas y después el mundo material, tiene, o sea, no diría que es igual, sería reduccionista, es lo que decís vos también, ¿no? Uno a veces reduce. De hecho, Platón usa mucho los mitos. O sea, tal vez ya el más logo o el más lógico sería Aristóteles, ¿no? Pero eh, Platón usa mucho los mitos. Pero lo que digo es esta idea de justamente Platón es como es esta idea de arquetipos que si bien nos, de arquetipos celestes que son lo real y a su vez el mundo de las cosas o lo material son la medida de lo más posible o cercano posible son cumplen ese estatuto, ¿no? Del ser. Y bueno, hablando de tu pregunta que vos me decías justamente que la tradición judío-cristiana la historia, bueno, Eliade dice primero que separa lo judío y lo cristiano. Y él dice que en los judíos, esto igual es, yo la verdad de judaísmo, justo en la vez pasada que habíamos hecho de Borges, empecé a leer un poco Scholem, que es uno que cita mucho Borges, eh, Un gran y erudito, sí. sé, sí que habla un poco de la temática judía y me estoy metiendo en eso, pero bueno, Eliade básicamente no dice que el pueblo judío de alguna manera la historia es una hierofanía, o sea, como que en la historia aparece Dios, o sea, ya eh, que es diferente a la cuestión mítica que justamente es circular, es un tiempo que reinicia todos los años. En cambio, en los judíos no, en los judíos Dios se aparece, se revela, es por eso la historia como hierofanía. Y solamente es lineal, o sea, como decís vos, o sea, se corta en la linealidad. A pesar de que los judíos igual tienen un cierto año donde, bueno, como que tienen como una especie de circularidad también. No es que es plenamente circular, pero entiendo que tienen como fiestas anuales que se van reiterando, ¿no? Sí, Eliade también menciona una supuesta diferencia, digo supuesta porque mi única fuente de esto es Eliade, ¿no? Pero eh, como que en el momento de conformación de la religión judía habría una supuesta división entre una élite que Ah, sí. fogonea este tipo de ideas y unos sectores no élite que siguen viviendo bajo los parámetros del orden circular. Claro, claro, y Eliade lo pone en esta idea. Bueno, si vos lees los primeros libros o sea, el Pentateuco, si no me equivoco, es el Jueces. Sí, Jueces. En Jueces, vos ves y es todo circular, es el pueblo judío se manda cagadas, se aleja de Yahvé y Yahvé los castiga. Y siempre está la figura del juez o el rey que se rasga, en este caso el juez, porque después viene el rey, que se rasga las vestiduras y vuelve a encontrar la doctrina judía y vuelven a Yahvé. Pero es como un constante que los judíos siempre en tiempo de prosperidad, que esto lo dice Eliade también, se alejan de Yahvé y se van a Baal y a Astarte, ¿no? Todos esos dioses iranios, que son dioses de la fertilidad, dioses de la tierra, y justamente lo que decís vos, dioses de la circularidad. Eliade pone la explicación de que la concepción judía de la historia, de que la historia es una revelación de Dios, es muy, pero muy pesada. O sea, si es como que te pone en un lugar justamente de culpa, de tremendamente, de una carga, o sea, es insostenible, o sea, en cambio en los pueblos arcaicos tradicionales hay como un desligue de la historia, o sea, todo se circulariza, todo se repite, los arquetipos están y lo que sucede en la historia no es una cuestión humana o por nuestras culpas o lo que sea, sino que es una circulación que se va repitiendo de acuerdo a lo que hicieron los dioses en Ilio Tempore, los héroes. En cambio, los judíos tienen esa concepción del tiempo,
que va a ser, si le quiere, después la que va a continuar el cristianismo y después secularizadamente la que tenemos hoy en día, pero que implica una carga que es muy difícil de sostener. Por eso los judíos terminaban justamente alejándose de esta élite judía, de esta élite de rabinos o de sacerdotes, y de alguna manera terminaban volviendo a ese tiempo circular. Sí, es una explicación muy interesante. Bueno, también yendo al catolicismo, en este sentido, una lectura que yo siempre había hecho del asunto era que era en clave mítica, ¿no? Porque, digo, es que yo católico no soy, pero digo, entiendo que cuando uno toma la comunión, esa hostia y ese vino son el cuerpo de Cristo, o sea, de alguna manera se repite. Esto es de otro libro de Eliade, pero bueno, digo, Claro, de hecho, hay algo de Eliade, mito ahí. sí, Eliade creo que incluso cita la misa. Si no me equivoco, la debe citar. A ver, vamos a poner misa en el buscador. Acá tengo el librito. Sí, Eh, sí, primero, el catolicismo vos tenés un año litúrgico. O sea, ya de por sí hay una circularidad. Tenés Navidad, Pascuas, eh, tenés el tiempo de Adviento, luego tenés el tiempo de Cuaresma. O sea, vas teniendo los diferentes tiempos litúrgicos. Y en cierta manera hay una circularidad, pero no es la circularidad de los pueblos arcaicos, que literal, o sea, era simbólicamente, vos reiniciabas tu vida cada año. O sea, ibas a una especie de orgía, caos original, y después, todo siguiendo el IADE, ¿no? Y después, como que volvías a tener un rito de sacrificio que volvía a ordenar el cosmos, o sea, salías de esta dicotomía que dice el IADE de caos-cosmos y lo volvías a ordenar. En el cristianismo hay algo de eso, porque si vos ves que antes de la cuaresma, tradicionalmente, en la Edad Media sobre todo, se practicaba mucho el carnaval, ¿no? Con una idea de inversión y de... Esto del carnaval, justo con Ago Luden lo leíamos un poquito en Homo Ludens de Huizinga, y Huizinga lo trata más en el otoño de la Edad Media, donde explica las fiestas carnavalescas que eran muy importantes, justamente previas al tiempo de Cuaresma, que ya era como un tiempo mucho más eh, ceremonioso, disciplinario. Pero, y sí, sí, que también es, y la... nada, eso es una concepción, perdón. Sí, sí, disculpa, no, no, habla, habla. No, eso, que es una concepción, esto también se puede relacionar con 800 temas, ¿no? Pero es una concepción del tiempo también, digo, del tiempo y del mito también para mí muy asociada a culturas orales, en el sentido de que una cultura oral tiende a conservar información por sobreagregar información nueva. Sí. De modo que siempre es más conservadora y siempre, bueno, para saberse ontológicamente, esto lo dice Eliade, no con estas palabras, pero lo dice, para saberse ontológicamente se ata a hacer las cosas como se hicieron in illo tempore, ¿no? Claro, y es un gran ordenador. Eh, es un gran ordenador, porque si es bueno, hay otro libro en relación a esto que se llama La violencia y lo sagrado de René Girard. Y René Girard expone que toda sociedad entra en crisis cuando cuando entra en una crisis primero de orden sacrificial, que era, y él estipula que la crisis sacrificial justamente entra cuando se empieza a perder la diferencia. Cuando se empiezan a perder las diferencias, o sea, cuando se empieza a perder la norma básica fundamental, este caso, por ejemplo, una norma básica fundamental, cita Girard, es el incesto, por ejemplo. Cuando se empieza a diluir esas normas principales, cuando se empieza a diluir esos principales ritos, es donde empieza a haber un estado de confusión, donde el hombre parece que se hace más que divino, se hace como animalizado y empieza a ejercer la violencia. O sea, es el caos, o sea, como que vuelve la etapa anterior de caos. Y que justamente el sacrificio es como que lo que va a ordenar, digamos, lo que marca la diferencia del hombre con, si quiere, la bestia, ¿no? Con el animal. De hecho, hay otro libro muy bueno, no sé si lo habrás leído, de Roberto Calazo, que se llama El cazador celeste, muy en relación a esto que estamos hablando, justamente porque la idea de cazador celeste es decir, el cazador se va a los astros y los astros son lo celestial y por lo tanto los arquetipos principales,
pero Calazo expone que antropológicamente el hombre tiene una fase de, eh, en principio, de recolector, es un ser recolector. Después de ser un ser recolector, por ver, o sea, el ojo, la visión, Calazo le da como mucha importancia el tema de la mímesis. El hombre empieza a ver que hay que las hienas empezaban a carroñar los animales muertos cuando pasaba el cazador, y entonces los hombres empezaban a imitar eso. Entonces dejaron de ser recolectores, empezaron a ser carroñeros. Y ahí es donde el hombre, claro, pasa que la hiena se comía toda la carne de los huesos y el hombre, ¿qué tenía que hacer? Empezó a agarrar la obsidiana, partir el hueso y se chupaba lo que tenía dentro, que no me acuerdo el nombre. Pero pasa a Tipo de ser, caracú, digamos. sí, tiene como una salvia, viste, qué sé yo, pero es nutritiva. Incluso, bueno, pero el hombre se empezó a comer, digamos, a ser carroñero, según Calazo, ¿no? Siguiendo a no sé qué antropólogos o qué sé yo. Igual es imposible saber esto, pero como a imitar, empieza la idea de mímesis. Y después da otro salto, que es el salto de ser cazador. Justamente pasa de ser un carroñero a ser un cazador. El hombre, de hecho, o sea, seguramente también sería un ser cazado. Entonces ahí es donde cuando pasa a ser un cazador, a través también de la imitación, en el acto de matar y de comer, Calazo dice comer, no solamente matar, sino comer, que es como invisibilizar eso que acabas de matar. Y el hombre se reconocía casi como una bestia. Entonces era tremendamente trágico. O sea, hay una conciencia trágica del hombre que adquiere cuando empieza a cazar, dice Calazo. Y Sí, por algo entonces, hay un dios de la casa por bueno, panteón que a vos se te ocurra, ¿no? totalmente. Y es donde dice Calazo, el hombre instituye el rito de sacrificio para de alguna manera tener una conciencia y poner un orden a eso que de alguna manera fue ese salto de ser carroñero a ser cazador. Parece brillante en ese sentido bueno, y de alguna manera el rito de sacrificio, que es que se encuentra casi, te diría todas las culturas, menos en la moderna, porque la modernidad ya no tiene rito de sacrificio, salvo, bueno, los que son Sí, católicos y el ortodoxos, catolicismo lo ha subsumido muy bien. salvo que, claro, salvo que los que sean ortodoxos o los que sean católicos, no tiene rito de sacrificio. El hombre secular, eh, bueno, podemos después ver que esos ritos de sacrificio de alguna manera se empiezan a expandir de alguna manera secular y empiezan a explotar por todos lados, que es la tesis de Calazo también en otro libro llamado La actualidad innombrable, y ahí el mismo Girard en La violencia del sagrado dice, bueno, al no tener el rito de sacrificio, el sacrificio está por todos lados, que es un poco la tesis esta de eso, lo innombrable que dice Calazo está por todos lados también. Pero justamente que la misa vuelva a repetir ese momento original, ese momento in illo tempore, que se da el primer sacrificio. Y que viste que en los mitos está Hércules para iniciarse tiene que matar al león de Nemea y se pone el tapado del león. Se convierte en cazador. Se convierte en cazador del cazador antiguo. Y mismo también sucede con la figura de Sansón, que también se pone el- como la piel del león. Sí, Pero algo muy loco que hacen los griegos es, bueno, hay una temporalidad identificable a la vez dentro de los héroes porque uno puede hacer tranquilamente una cronología que es un consenso. En la Ilíada, por ejemplo, vos tenés la figura de Néstor, que es el que vio todas las generaciones, ¿no? Para cuando está en la expedición en Troya tiene 800.000 años y los ve a todos. Y Hércules es el primer héroe de todos, ¿no? Y es quien ha de ser emulado después en la posteridad. no, Tiene igual muchísimo de eso. no, hay héroes anteriores a Heracles. Pero El es. mismo Cadmo, si no me equivoco, Bellerofonte incluso es anterior a Heracles. No, hay A varios ver, ahora antes. no se me viene a la cabeza exactamente si está antes o después de la expedición de los argonautas, pero de todas Eh, formas tiene muchísimo de no, fundacional. Heracles Heracles. participa. Heracles participa en las Argonautas. O sea, estuvo un Pero tiempo en el estaba en barco. el largo, de eso ya no me acuerdo. La verdad que hace mucho no me cruzo las argonáuticas, pero Otro que podríamos hacer como también, ¿eh? personaje está seguro.
Sí, Sí, ni sí, hablar. es parte de Heracles. De hecho, se podría decir que hay como cuatro reuniones de héroes, que son justamente las argonautas, que se juntan muchos héroes para hacer justamente buscar el Bellocinio. Después está la guerra de Troya, o sea, la Ilíada, que se van héroes de todos lados a la Ilíada, que es la última guerra. Anterior a la Ilíada está la guerra de Tebas, que también mueren casi todos los héroes ahí. Y después la caza del jabalí, o hay justamente lo del cazado, ¿no? Lo del cazador. O sea, fíjate que ahí tenemos Sí. los cuatro eventos donde los héroes se juntan, ¿no? Como que hay una colectividad de héroes que se juntan para un determinado fin. Y tenés de nuevo esta cuestión de las generaciones. Lo que sí está de fundacional también en las argonáuticas, que esto lo recrea Catulo muy bien en el poema 64, Sí, es que, bueno, también otra cosa que tiene mucho de fundacional porque, digamos, en definitiva es irse en un barco hasta la concha de la lora a buscar, bueno, esto el vellocino de oro, que en el plano de lo simbólico, digamos, estas pieles usaban para filtrar el oro de los ríos, en una técnica que no tengo muy presente. Eh, es una cosa muy, muy interesante, la verdad. sí, que al final caso es como una especie de McGuffin el Yoshino de Oro. Viste que digo que en un momento del mito, ¿qué pasó con el Bellocinio? ¿Dónde quedó? ¿Viste? Ah, sí. Eh, Eh, acá tengo lo de la liturgia de Eliade, que dice, leo textual, el que en mí cree, él también hará las obras que yo hago. Cita Juan, y después dice, la liturgia es precisamente una conmemoración de la vida y de la pasión del Salvador. Más adelante veremos que esa conmemoración es, de hecho, una reactualización de aquel tiempo. Sigue. Los ritos matrimoniales tienen también un modelo divino y el casamiento humano reproduce la hierogamia, más particularmente la unión entre el cielo y la tierra. Bueno, ahí es donde se va a los hindúes. Y después acá hay otro texto de Calazo que va en esta línea, que es un poco también lo que te decía, que ahora tengo que ver, hasta la invención de la escritura era imposible fijar en forma de historia lo que sucedía, pero de todas las necesidades del alma humana, ninguna es más vital que el pasado. Así el sacrificio, al menos bajo alguna de sus formas, las bufonías de Atenas, las ceremonias del Soma de la India védica, servía también para evocar y avivar el pasado. Durante algunos miles de años y en la multiplicidad de sus formas, esos ritos resumieron lo que había acontecido entre el hombre y los animales, lo que seguía sucediendo entre el hombre y lo invisible. Ninguna historia hubiera podido ser tan eficaz, tan elocuente como esas secuencias de gestos, matador y adorador. Estas dos características resultaban insoslayables. Tras un acontecimiento que había durado centenares de miles de años, con esas características era necesario componer una forma. Y esta forma fue el sacrificio. Incluso la misa es el recuerdo de un día pasado. Todo sacrificio es el recuerdo de un día tan remoto como duradero. No bastaba con matar, había que adorar. No bastaba con adorar, era necesario recordar que se mataba. También va en línea esta de lo que estamos hablando. sí, Pero, un lugar donde se tematiza mucho esto es en La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, que es una novelaza. También es un sacrificio leerla, valga la redundancia, pero es una novelaza y, bueno, a ver, toma muchísimo de la cosmovisión azteca, donde, bueno, el sacrificio es constitutivo. Eh, y de hecho se dice, bueno, este Artemio Cruz es un revolucionario, un jerarca de la Revolución Mexicana que se inventa fuentes, que para llegar a ser quien es, eh, tiene que hacer sacrificio, claramente. Y esto en la novela aparece a través de la muerte del hijo, que muere en la Guerra Civil Española, y en la de el que había sido su gran amor, ¿no? Al tipo te lo presentan en la primera página, bueno, un video ya cagá, acordándose de todo, recontra enfermo, pero que de nuevo,
se plantea toda la historia en estos términos. Y para colmo, vos llegás al final y aparece el nacimiento del tipo. Claro, bueno, novela de dictador, ¿no? Eh, Sí, pero viste que las novelas de dictador son como una reconfiguración de la figura del rey, en términos muy poco sí, degradados. sí, el ciclo de novela de Pero la Revolución Mexicana es una locura. eh, sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, Cien años de soledad, ¿no? En términos de novela, Cien años de soledad, que es una genealogía, o sea, si vos ves, pones genealogía de los héroes, viste que arranca con Cadmo y Armonía, y después tenés todo un árbol genealógico que va pasando de generación en generación. No Sí, sé cuántas generaciones de héroes tenés, creo que son 8, 9 generaciones de héroes. Eh, bueno, arranca con Cadmo y Armonía, pero la Cien años de soledad es lo mismo, arranca con, ¿cómo se llama este? Con Úrsula y con Aureliano. con José Buendía. Después tiene dos hijos que son Aureliano y José Acardio. Sí. Que de alguna manera es Eh, como una especie de Apolo Dionisos, ¿no? Como una dualidad ahí que se va dando. sí. Quiero leer una cita a propósito de 100 años, ya que la trajiste 100 años. En un momento, cerca del final, dice: la protección final, que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta a Úrsula, radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos de modo que todos coexistieran en un instante. Son, Bueno, mira, ahí ahí la tenés. idea del instante, ¿no? Otra vez, ¿no? Que vuelve a recordar como toda la genealogía. Sí, supuestamente todo lo que estás leyendo en 100 años son los manuscritos de Melquíades, ¿no? Sí, Que contienen toda esta historia. Y tenés repeticiones todo el tiempo, se repiten nombres y claro, situaciones. historia de amor, personajes, viste, que son como arquetipos. O sea, tenés los aurelianos que son más como tímidos o como más reservados, los José Acardio que son como más aventureros, más mujeriegos. Por eso Sí, digo, ¿no? Es una especie de contemplación aureliana, es como un contemplador, es decir, la figura de Apolo, y José Acardio es como una especie de Dionisos, ¿no? Como la figura de la oposición, ¿no? De ese dios tremendo. Pero a su es una vez, novela súper densa. esa es buena igual, en términos de concepción, también porque viste que cada generación de Aurelianos y José Sacardio, o sea, cada generación de Buen Día, hay como una degradación. Viste, como que la decadencia va como llevándolos, que es un poco también esta idea de la edad, que lo dice Eliade, ¿no? De la edad de oro y hasta la edad de hierro, ¿no? Que de alguna manera está puesto también en Hesiodo, ¿no? Esta idea de los trabajos de los días, cómo el hombre se va en una decadencia, también cita a los hindúes, tiene una concepción de decadencia, y la idea de, bueno, justamente, ¿no? De un tiempo de oro para cada día ser un poquito más decadentes. Sí, es muy loco que ahí Sido se hace el boludo un poco con el orden cíclico que tiene esto, ¿no? Porque se queda en la edad de hierro, que es cuando, bueno, Dike abandona a los seres humanos y se va al cielo a hacer la constelación de Virgo. Pero tanto en los hindúes aparece la idea de que vuelve la edad de oro, y después Virgilio, cuando retoma el tema en su Égloga Cuarta, habla de que se está viniendo una aura etas. Eh, Sí, sí, es curioso además que si bien la concepción de esta de Hesiodo, ¿no? De la era, como que la era de los héroes, como que rompe la decadencia. O sea, como que es una era que sale un poco de la nada, ¿no? Y que la era de los héroes, como que aparece así esplendorosamente, viene también a fundar los gestos, ¿no? Los precedentes míticos. sí, la ubica previamente a la férrea. Creo que está después de esta de Exacto, bronce que es como claro. medio, qué sé Y bueno, yo. por eso, si vas de la de bronce a la de los héroes, es como que hay un salto ahí. O sea, es como que rompe Sí, esa decadencia. O a sea, ver, pará que tengo la teogonía acá. Digo la teogonía, que tengo los trabajos. los trabajos y los Eh, días. sí, los erga. Em, Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. eh, Es tremendo la concepción sí, del trabajo en las sociedades antiguas, ¿no? Como una especie de castigo, en el caso de los judíos, como un castigo por el pecado original, y en el caso de los sí. griegos, ¿Cómo? Mirá, no, no, acá está. La que.
La estirpe que peor se la pinta es la de plata. Después se vuelven Claro, daimones, aparece la de bronce, que parece que es en nada semejante, Leo, a la de plata, nacida de los fresnos, terrible y vigorosa. Solo les interesaban las luctuosas obras de Hades y los actos de soberbia, no comían pan y en cambio tiene un aguerrido corazón de metal. Eh, sí, Se mataron entre ellos. No se los pinta tan mal, pero bueno, es como si en la heroica después hubiera una conciliación, ¿no? claro. Sí, bueno, en la edad de los héroes también se matan entre ellos en Tebas y en la Ilíada. Eh, Sí, pero bueno, también eso, ¿no? Justamente que hay como una concepción de que se puede retomar, o sea, el hecho de, primero dos cosas, ¿no? El trabajo como una forma de sacrificio, que ya un poco se nos pone ahí. sí. Eh, es curioso cómo el marxismo después va a decir que el trabajo, otro que hace una especie de ciclicidad de la historia, o tiene una dialéctica de la historia ahí, y hace todo una especie también de filosofía de la historia. Pero es curioso que el marxismo va a poner que el trabajo es lo que de alguna manera hace el hombre, ¿no? Siendo el trabajo en estas concepciones clásicas casi como una suerte de sacrificio también. Entonces es tremendo, ¿no? Es como una especie de... El marxismo es una religión secularizada. Sí, la verdad que me falta leer a Marx más de lo que me gustaría admitir, pero recontra. Eh, sí, volviendo a Sido, también todo esto creo que hay que entenderlo en la medida en la que he sido, justo de esto puedo hablar hasta pasado mañana porque es mi tema de tesis. Y habla. Eh, a Hesíodo hay que entenderlo como un Beocio. ¿Dónde está Beocia? En Grecia continental. No es la Grecia que tenemos en mente, por ejemplo, en Homero, que es de navegantes. Son tipos que cultivan la tierra. Está bien, se sabe que el padre de Hesíodo era comerciante, etcétera, que viajaba con estos motivos, que eran prácticamente los únicos que te motivaban a viajar en ese entonces, además de la guerra. Y entonces, bueno, también tiene que ver con eso, con encontrarle una lógica a esta vida de sacrificio, ¿no? Si bien la familia de Sido era acomodada, eran pastores, o sea, era acomodada porque no eran esclavos, pero nada más. Tenían que romperse el ojete laburando de todas formas. Bueno, la antigüedad era tremendamente trágica. O Sí, sea, obvio. hoy más o menos tenés una que también, o sea, ni con la modernidad total, ni con la técnica, pudiste incluso eliminar esa tragicidad. Pero vos imaginate, tenías una carie en la muela y tenías que estirpar la muela, o sea, porque si no te morías de una infección, o sea, Sí, te podías o sea, te pongo una muela, una boludez, pero cualquier cosa, o sea, la mortalidad infantil sin las vacunas, hasta el siglo sí, obvio. XIX, hasta el siglo XX incluso, tenías una mortalidad infantil. Viste que cuando lees la biografía de los próceres en la primaria, que si Sarmiento tenía 15 hermanos, se le murieron 7 8. O sea, tenías esa. Era tremendo, o sea, vivías con los trágicos. Sí, ni Eh, hablar. De por hecho, eso también. Por eso también, ¿no? En relación a esto de vivir con lo trágico, y por supuesto sin la tecnología, sin una cantidad de cosas, imagínate tener esa concepción de la historia judía de lo malo que te está pasando es por tus culpas, ¿no? Era como una carga tremendamente pesada si vos tenías la concepción del tiempo cíclico, que de alguna manera era una repetición arquetípica y no tenía nada que ver con lo que vos hicieras, o a lo sumo había un tema con que no hiciste un sacrificio o no hiciste determinado gesto, era insoportable llevarla a cabo. Era insoportable llevarla a cabo. Que justamente, ¿no? Eliade lo dice al final del libro, la modernidad empieza a tener también ese problema. O sea, la gente bueno, le echa la culpa a los políticos, le echa la culpa a qué sé yo, pero empieza a tener una concepción de la historia donde supuestamente el hombre la puede modificar y después no se pueden explicar lo que es una guerra mundial. Porque ¿cómo explicamos la guerra mundial? O cómo explicamos la pobreza, cómo explicamos el hambre, cómo explicamos lo trágico del mundo, el sí, de cáncer. hecho, Es creo tremendo. que Eliade viene a dialogar con todo eso porque también el tipo escribe a mediados del siglo XX que, si lo pensamos en términos de la historia de las ideas, es un momento donde se pega un buen sacudón epistemológico a la modernidad. ¿Por qué? Porque eh, hay una. Bueno, quien leyó a Kant, por esto le sonará, pero
se van rompiendo las tres ideas que aparecen en, no me acuerdo en qué libro de Kant, pero que está esta idea de que el progreso iba a llevar al arte perfecto, a una moral perfecta, y todo eso se va rompiendo, lo del arte por las vanguardias, lo de la moral por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Bueno, en paralelo a Eliade escriben, por ejemplo, no sé, Simone de Beauvoir, Foucault, Virginia Woolf, en la literatura, Juan Rulfo, ¿no? Hay un gran sacudón. Y Eliade también rompe con estas concepciones de mito como historia hecha para hinchar las pelotas. Sí, sí, de hecho, o llamar el libro El mito del eterno retorno contesta un poco la idea de Nietzsche, ¿no? Y también a los modelos estos marxistas, hegelianos de una historia que va en dialéctica y ascenso. Eh, que terminaron en, justamente, cuando el hombre se siente protagonista de la historia, termina siendo masacres. O sea, termina siendo realmente, ¿no? Las peores masacres de la historia de la humanidad. O sea, la Segunda Guerra, la Primera Guerra. Sí, sí, o sea, Y, se discute esta idea de progreso en definitiva también, ¿no? De progreso como una cosa y que el no termina Titanic. nunca. Claro, Claro, el Titanic, que era y encima le ponen Titanic, ¿no? Como una especie de, bueno, el Titán, ¿no? La figura del Titán, el dios antiguo, justo, sí, encima es una cosa tremendamente para. prometeica. Claro, es increíble. O sea, le ponen Titanic y termina estrellado con un iceberg, ¿no? Que justamente, ¿no? Es lo prometeico en esencia, que es la técnica, qué sé yo, y termina destrozado por un iceberg. Eh, ese. Que bueno, esto lo dice ¿cómo se llama este filósofo? Ah, no me acuerdo. Está de moda. Zizek, me parece que lo dice. Eso de Titanic. Creo que sí. No de Zizek no leí nada, la verdad. Sí, creo que lo hice. Lo leí en un librito que hablaba de cómo de alguna manera entra en crisis, ¿no? La modernidad o la figura esta de la técnica, cómo nos va a llevar a la salvación cuando, bueno, se termina chocando con un iceberg y después la Primera Guerra Mundial y no más. O sea, como que. Y para peor, después la historia se repite una vez como tragedia, otra vez como parodia en la segunda, ¿no? Y esto que decía que es muy interesante, de justamente, ¿no? De cómo los judíos de alguna manera se van alejando y después volviendo, que se ve mucho en números y en jueces, casi como una circularidad total. En el cristianismo, lo que va a suceder, ya en todo caso, el dolor no va a ser un castigo como era en el Antiguo Testamento por las faltas cometidas por los pecados y el alejamiento de Yahvé, sino que el sufrimiento va a ser entendido como una rememoración del sufrimiento de Cristo. O sea, toda circunstancia dolorosa de tu vida puede ser entendida como un rememorar lo que Cristo sufrió en la cruz. Que al fin y al cabo, igual Cristo sufre por todos, pero bueno, esta idea del mártir, ¿no? Del primer mártir San Esteban, como una reiteración de ese primer martirio que fue el de Jesucristo. Sí, a mí lo que Entonces, me cuesta pensar ahí en ese Eliade, contexto, ahí Eliade marca que el cristianismo de alguna manera a esa connotación de dolor le encuentra una justificación, un sentido o lo remite a algo arquetípico, que él ahí lo encuentra como algo positivo, en el sentido de si vas a romper la linealidad del tiempo, por lo menos que esa tragicidad tenga un significado. sí, claro, a mí te digo, me cuesta entender en este contexto la cuestión del pecado original, ¿no? En términos teológicos, porque, a ver, yo entiendo que tiene que ver con un sustrato de fondo de que somos todos pecadores, etcétera, pero eh, sigue dando vueltas la culpa para mí en el catolicismo. Entiendo que no siempre fue así, que es una cosa, no sé. Yo la verdad tuve una educación muy joyceana en este sentido, así que nada, mis experiencias han sido en ese orden. Ese libro que Borges dice, ese libro, el Ulises de Joy, que poco y nada tiene de la Odisea. Sí, ¿Qué te iba a decir? Pasa que ahí también hay el cristianismo, el catolicismo, rápidamente toma también el tema, bueno, justamente, ¿no? Ya le encontrás un justificativo al dolor. Eh, y a su vez
tiene esta idea de que Cristo es el Redentor. O sea, Cristo viene a ser el segundo Adán. Cristo viene a lavar, viene a redimir el pecado original. Sin embargo, la marca del pecado original, por eso la idea del bautismo, ¿no? Con agua. El hombre vuelve a nacer, vuelve a ser el hombre nuevo. Y a su vez se instaura la idea de confesión. Eh, que la idea del sacramento de confesión justamente es para aliviar las culpas, o sea, justo, ¿no? Que creo que es la diferencia que tienen los protestantes. Los protestantes, al no tener la confesión, y al llevárselo a su yo, a su individualidad, y ahí yo creo que ahí te sale para todos lados. A mí me parece que justamente esta idea de que el hombre es pecador, justamente por el pecado original, y que tenemos la marca del pecado, es todo lo contrario, bueno, soy pecador, o sea, y voy a seguir pecando, y la iglesia justamente, a través de la misa y a través del sacramento de confesión, me van reactualizando, ¿viste? Yo lo veo todo lo contrario, yo creo que es tremendamente neurótico el protestantismo más que el catolicismo, porque el protestantismo no tiene la confesión y la misa, o sea, justamente los dos momentos donde se te lava la culpa. Sí, a ver, Eh, son muchísimo peores en ese sentido. Va, peores, ¿no? Son muy y, puritanos. No, es que no, y bueno, porque justamente no tiene, si justamente hablábamos, ¿no? Esta concepción de Calazo, que el sacrificio viene a ser esa culpa original por matar, que tiene el hombre a una especie de ser semejante a uno, que es el animal, esa culpa de comer, de matar y después comer, o de tener que justamente para sobrevivir o para hacer la política, o sea, Caín tiene que matar a Abel, Rómulo tiene que matar a Remo, o sea, la vida material implica constantemente una culpa. Si vos eliminás la idea de sacrificio, justamente esa culpa se te desordena. Yo creo que el catolicismo justamente tiene... esto lo dice también, ¿cómo se llama? Los Auerbach. Vi una entrevista de los Auerbach con Gregor Rousseau, que justamente Gregor Rousseau no, pero la culpa católica, y no sé qué. Y todo lo contrario, dice no sé si Guido o, o Patricio. Justamente, si vos tenés la idea de confesión y de misa, es todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, se te va la culpa, se te, se te lava, ¿no? Y también es cierto que, bueno, uno trata siempre de ir mejorando, ¿no? Esa es la idea eh, de cuando vos te convertís, tratás de mejorar las cosas que tenés mal, ¿viste? Y eso, bueno, puede ser pesado de cierta manera, porque decís, che, estás todo el día pensando de mejorar, ¿no? Y justamente la idea de cuando te vas a confesar tenés que primero ver, bueno, qué hice mal, qué hice esto, aquello. Puede ser que haya como una idea de ahí bueno, estoy revolviendo cada tanto un poco la mugre, ¿viste? Pero, y es necesario también, pero si no, si no, uno se vuelve al caos, ¿no? A la informidad. Ahí es un poco también lo de reiteración. Y es tremendamente reiterativo la vida católica, tremendamente reiterativo. Porque vos vas a pecar y vas a tener que volver a confesarte y después vas otra vez a la misa porque si no te confesás después no puedes tomar la Eucaristía. Entonces hay como una ciclicidad constante. Si se quiere, el pecado viene a ser como una especie de caos y la reactualización con el orden, después en la confesión y en la misa. Que la confesión y la misa, justamente, el sacrificio y la confesión, el cristianismo no son originales del cristianismo. El cristianismo los toma No, de otras claro. tradiciones. Sí, bueno, está. A mí siempre me llamó mucho la atención en el Nuevo Testamento la figura de Juan el Bautista. Que también entiendo que eh, es una representación de alguna manera de corrientes que existían al interior del judaísmo en ese momento, pero es quien bautiza a Jesús, ¿no? Va, sí, quien lo bautiza y lo hace nacer de nuevo, justamente. Sí, sí. Bueno, la idea de bautismo tampoco es original ni del cristianismo ni del judaísmo. Ahí es donde tenés la idea de iniciación también, ¿no? Esta idea de justamente otro factor que se desapareció en la modernidad. La idea de iniciación. Y justamente leía un libro del padre Sain hace poco que hablaba de los tipos de la lectura tipológica de las escrituras,
que es una lectura que hace el catolicismo a diferencia del protestantismo. El protestantismo no hace una lectura tipológica. ¿Qué es la lectura tipológica? De esto que estamos hablando. Tomar arquetipos y de alguna manera encajarlos en las diferentes versiones de Cristo. O sea, todas las figuras del Antiguo Testamento, así como dije que Adán, Cristo es como el segundo Adán, todas las figuras del Antiguo Testamento remiten una característica de Cristo o una característica del Nuevo Testamento. Sí, ¿no? Y incluso los santos posteriormente, o una literatura que, por ejemplo, puede ser, no sé, El Señor de los Anillos, también Jorge Ferro tiene un libro que hace una lectura tipológica justamente del Señor de los Anillos en relación a las escrituras. Cada figura arquetípica representa un rasgo característico de Cristo. El rey David, la figura del rey, Cristo rey. Salomón, la figura del sabio, Cristo del maestro. O sea, como que cada arquetipo va funcionando de esa manera. Y el bautismo se relaciona con la idea de el diluvio. Y esta idea de justamente lo informe, el agua es lo informe, lo caótico, está en el Leviatán. Uno cuando se Eso también bautiza está. está famosamente, "Renunciarás a Satanás", sí, viste, te hacen las preguntas. Sí. El tema de las preguntas, que también justamente lo hablamos, esta idea de lo enigmático y de lo misterioso. Y en esa idea de vencer al monstruo, que es lo leviatánico, Satanás en este caso, para volver a renacer o nacer, ¿no? Sí, la cuestión del agua también es muy Sumergirte y salir. rastreable porque, bueno, de nuevo, los hebreos surgen en una coiné cultural que va desde, pasa por Grecia, Egipto, el Oriente Próximo, donde está mucho esto del agua, bueno, como principio, si se quiere, caótico, ¿no? En el Enuma Elish, ¿cómo empieza todo? Con la convergencia de aguas primitivas de Apsu y Tiamat. Tiamat es el agua salada y Apsu la dulce. Y al principio te cuenta que están los dos juntos, mezclando sus aguas, como se dice, ¿no? Y es una cosa toda caótica que en el Antiguo Testamento también está. En el Antiguo Testamento en hebreo se habla del tejón, o teón, no sé cómo se pronuncia, pero ¿qué es esto? Es un océano caótico, ¿no? Sí, o los dos ríos del paraíso, Sí, también está. Y después la idea del diluvio, ¿no? Que incluso está en el Gilgamesh, en la idea sí, del diluvio. Y en el Gilgamesh también está la idea del agua, donde tiene que atravesar el mar y bueno, se le termina cayendo la planta a las profundidades del agua. ah, es Ahí increíble aparece eso. ahí aparece la serpiente, ¿no? Como eso que se va renovando. Qué loco de la serpiente, Eh, cómo es el mal en bueno, todas estas culturas. Y en los panteones mayas, aztecas, es la serpiente emplumada, bueno, como uno de los grandes dioses que tenés en toda esa zona de influencia cultural. la serpiente se considera mal en la idea judío-cristiana, pero después en las religiones, los chinos tienen dragón. Sí, Y si no claro. me equivoco, está el Ouroboros, ¿viste? También la serpiente que se come la cola. Y la serpiente viene a ser como una especie de símbolo de la inmortalidad en muchas de las tradiciones esas. ¿No? Lo cíclico, ¿por qué? Sí, Porque la serpiente cambia de piel. O sea, sí, sí. como que es inmortal en todo caso. Como hay una idea de reiteración y de inmortalidad. Y bueno, acá los mayas, sí, sí, también. Eh, Sí. Otra cosa sobre los mayas, a propósito del que, tema del mito de las que, edades, que me que en acuerdo el que puedo Gilgamesh, decir. en el Gilgamesh, a Gilgamesh la inmortalidad se la saca a la serpiente. La inmortalidad no, la idea de juventud eterna. Porque Gilgamesh ya pierde la inmortalidad por dormirse. Entonces el tipo le da el único inmortal de la Tierra, le da una flor que con esa iba a permanecer joven. Y eso se lo saca a la serpiente, se lo roba a la serpiente. Y en el mito del Edén, es la serpiente que le dice a Eva que le dé a Adán el árbol de la ciencia, el árbol de conocimiento, y ahí es donde pierde justamente el hombre la inmortalidad, ¿no? Pasa a ser mortal. Fíjate cómo la serpiente también siempre ahí metido en la idea de la astucia, ¿no? Cristo dirá ser astuto como serpientes, y Sí, en la idea de la juventud o de la pérdida de la juventud, ¿no? Como, bueno, eh, sí, de lo trágico que es perder la juventud o la vida, ¿no? Ahí hay un paso. Que sí, justamente, ¿no? El árbol de la ciencia es donde adquirís conciencia, ¿no? sí. Siempre me pareció un episodio particularmente enigmático, el de la expulsión de paraíso, la cuestión de la serpiente, porque
se me figura como muy denso discursivamente. Pero, ¿qué te iba a decir? No, que, bueno, esto de la serpiente también está en Egipto, 100%. Que, bueno, está bien que en Egipto igual todo animal eh, es metáfora de otra cosa o está asociado a algún tipo de dios, ¿no? Y volviendo a esto quería comentar, justo que también salió el tema de los mayas. A propósito del mito de las edades, me acordaba, hace poco también leí el Popol Vuh, que ellos hablan de varias creaciones de hombres, o sea, distintas creaciones del ser humano. Y una de las que sale mal es la Sí. de las personas de madera, que, o sea, seres humanos hechos a partir de la madera, Supuestamente nosotros somos hechos a partir del maíz, según eso. La cosa es que estas personas de madera las termina, se les termina revelando los animales y los utensilios de cocina, ¿no? Te da a entender que los tipos eran muy crueles con su contexto y en un momento Sí. se revelan los perros, las ollas, te lo cuenta así. Y supuestamente ellos son quienes, frente a esta rebelión, se van a la selva y se convierten en monos. Y está ahí como esto de, bueno, eh, hay un mensaje último de ser más o menos amigable con el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, la concepción, Adán es como el barro, o sea, nacido del barro. O sea, Adán la idea es que fue hecho de barro. Sí, Entonces, es básicamente hecho, es una especie también hecho de mundo, ¿no? De tierra, de la tierra madre en ese sentido. La figura de la madre como figura femenina y de la tierra y de lo material va a estar en el cristianismo también, en la figura, otra eliminación que tiene el mundo moderno protestante con la eliminación de la Theotokos, que es la representante justamente de la materia, ¿no? Materia, que es María. Al negar a María o de reducirla a un carácter meramente de receptáculo, como hacen los protestantes, lo que termina pasando es justamente es una negación también de la parte humana de Cristo, o de creer justamente que la parte humana es tremendamente pecadora, la carne es mala, siempre la carne es mala y todo lo demás. Cuando el cristianismo dice constantemente el credo, ¿no? La resurrección de la carne. O sea, el cristianismo va a tener un fuerte afianzamiento con lo material, con la carne, con la materia. Por eso también la encíclica, la segunda encíclica del Papa, que vamos a hablar en un par de semanas con Agos Bergoglio, que justamente Fratelli Tutti, ¿no? Que habla de esta idea de la relación del cuidado y la administración de la creación. El cristianismo está fuertemente aferrado a lo material. Lo dice Gramsci también a esto. No le podemos ir al cristianismo, al catolicismo, dice Gramsci, por lo material, porque ellos recontravaloran lo material. Ahora, el protestante sí, desprecia la carne, desprecia el cuerpo, esta idea media descartiana de la res extensa con la res cognitan, y como que la res cognitan tiene un valor más superior a la res extensa, y la modernidad se va a anclar en esa dualidad hasta el punto de decir, no sé, que el cuerpo es un dominio que vos tenés, que la mente o no sé qué tiene sobre el cuerpo. O sea, yo soy dueño de mi cuerpo. ¿Cómo voy a ser dueño de mi cuerpo? ¿Quién es yo? O sea, ¿qué es la mente? O sea, no tiene sentido. ¿Y qué pasa si yo soy dueño de mi cuerpo? Puedo tratar a mi cuerpo como una cosa. Y al tratar a mi cuerpo como una cosa, la, la puedo vender, le puedo hacer lo que quiera. Que es un pensamiento también muy liberal eso. Pero no, el cristianismo justamente se afianza mucho con la idea de la creación, la materia y lo demás. Sí, a propósito de esto, hay un pasaje justo en el Nuevo Testamento, el Sermón de la Montaña, que me parece muy loco, que creo que viene un poco a colación, que es que, bueno, ¿viste el Sermón de la Montaña? Aparecen, creo que en dos evangelios, no me acuerdo exactamente en cuáles, pero una de las bienaventuranzas es en uno, bienaventurados los pobres, que de ellos es el reino de los cielos. Eh, y en la otra versión es bienaventurados, eh, bienaventurado, me estoy acordando, me acuerdo de la cita griega, no, la verdad y las traducciones no, pero dice bienaventurados los pobres en espíritu, que son dos interpretaciones totalmente diferentes. Está bien que espíritu es neuma, ¿no? En este caso, que es algo así más bien como un soplo vital, ¿no? Sí. Todo lo que por ahí uno tiene en la cabeza.
Eh, sí, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, justamente, ¿no? Heredarán la tierra. Eh, Sí. O sea, están las dos cosas ahí, digo. sí, sí, está espíritu y la materia y lo espiritual, ¿no? Está todo. Eh, Estaba pensando, volviendo un poco al libro, que justamente, que, bueno, hace una diferenciación, ¿no? Esta idea de lo cristiano ya como tiempo lineal y ahí es donde Cristo aparece en la historia, ¿no? Y va a ser una redención total de la historia. Interviene Dios a la historia, Dios hace hombre, Dios hace carne, Dios hace materia. Y ahí cambia totalmente la concepción esta arcaica de la idea de la circularidad, pero a su vez, como decíamos, el cristianismo va a tener cierto resabio de circularidad en la idea de Año Nuevo, en la idea justamente de Navidad, nacimiento, muerte con Pascua, donde va a tener una cierta tradición seguida de eso. Y donde se va a romper justamente es en esta idea, si querés pasamos a los capítulos finales, donde ya habla de la idea de la desesperación de la historia, ¿no? Eh, Ah, sí. cuando, cuando la historia ya se vuelve, eh, al no, se empiezan a buscar de alguna manera, hay determinadas filosofías de la historia que van a hablar de cierta circularidad, como puede ser la de Vico, pero como ahí es donde dice el terror de la historia, ¿no? Leo el poquito el principio. La supervivencia del mito del eterno retorno, ¿no? El problema que abordamos en este último capítulo supera los límites que hemos ensayado, dice. Sería en efecto necesario comparar el hombre histórico moderno, que se sabe y se quiere creador de historia, con el hombre de civilizaciones tradicionales, que como hemos visto tenía frente a la historia una actitud negativa. Ya la anulara periódicamente, ya la desvalorizaba encontrando un siempre modelos y arquetipos transhistóricos, ya en fin le atribuyera un sentido metahistórico, teorías cíclicas, significaciones católicas, etc. El hombre de las civilizaciones tradicionales no concedía el acontecimiento histórico ningún valor en sí, en otros términos, no lo consideraba como una categoría específica de su propio modo de existencia. Ahora bien, la comparación de esos dos tipos de humanidad implicaría un análisis de todos los historicismos modernos y semejantes análisis para que fuera verdaderamente útil. Bueno, y sigue. Pero ya la concepción de la historia moderna, donde el hombre se cree creador de la historia, y Eliade va a decir, el hombre piensa que porque crea la historia, va a ser como una especie de dueño de sí mismo y que va a tener mayor libertad, y justamente es todo lo contrario, dice. Porque primero que, bueno, ¿cuántos son los hombres que tienen incidencia histórica? Serán una élite. Y cada vez menos, ¿viste? Como que esa idea de... Entonces se termina generando una suerte de impotencia y desesperación, es decir, no podemos hacer absolutamente nada para cambiar el rumbo de la historia, pero a su vez tampoco tenemos la reactualización original y se termina generando cierto desgaste, nihilismo o ideas de, qué sé yo, necesitamos un mejor gobierno, necesitamos un gobierno más fuerte, cada vez necesitamos como hacer una necesidad de modificar la historia, ¿viste? Esta idea de cambio, constantemente la política se ve cambio, cambiemos, ¿viste? Eh, y justamente es este hacerse cargo de la historia o perderle una significación, ya sea metahistórica, mítica, poética o remitirle a un arquetipo. Sí, sí, el fin de la Termina historia en siendo un términos problema. de Fukuyama, sí. Bueno, el fin de la historia en términos de Fukuyama sería, bueno, paremos la moto, ya está. Yo creo que ahora hay como una... eso medio se terminó, ¿viste? Como que hay una... Che, eh, yo lo que noto que la gente, o sea, hay gente que le chupan huevo la política, todo lo que vos quieras, o la historia en general, pero hay muchas personas que viven amargas por los procesos históricos. O sea, y la vida se va en eso, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo es un poco que la idea moderna, que es lo que lo dice Eliade, no le termina encontrando una solución a los acontecimientos históricos y el hombre termina viviendo en una especie de neurotismo.
Sí, sí, a ver, diría que también neurotismo y modernidad son cosas que van bastante de la mano. Bueno, Deleuze habla de capitalismo y esquizofrenia, cosas que yo creo que encuentran un correlato, ¿no? En esta cuestión que delinea Eliade. Eh, creo que ahora se ve más todavía que cuando escribió Eliade, te diría. Claro, sí, sí. Bueno, igual, ¿cuándo escribió este libro? Antes de las post Segunda Guerra Mundial. 50 y pico. Creo que 58 o 54. Bueno, hay una especie de voluntarismo político de modificar el rumbo de la historia, ¿no? Ya sea en la experiencia marxista como en las experiencias de tercera posición ahí Sí. europeas, Ah, no, mirá, 1949. o sea, justo post Segunda Guerra Mundial Ahí ahí, o nomás, sea. sí. eh, y bueno, ahí es donde, donde el tipo la vio, ¿no? Digamos. Eh, Hay otro texto que se llama, hay un libro que se llama Fragmentarium de Eliade, que recopila ensayitos cortos de él. Ah, no lo tengo. Eh, es muy bueno. Yo lo busqué en PDF Lectulandia, que ahí está, hay varios. Y él en un ensayo que se llama, a ver, lo tengo acá, eh, sobre los misterios degradados. Ahí donde él dice que de alguna manera eh, se termina buscando en la historia lo que antiguamente se buscaba en estos arquetipos o en estas revelaciones. Es decir, el hombre termina queriendo fundar mitos o termina haciendo una confusión de religión e historia que él lo llama de una manera de que como que es una cosa muy degradada, ¿no? Es como una especie de buscar eh, el hombre historicista del siglo XIX dice, paradójicamente, que le importaba los sucesos históricos, termina eliminando la historia y convirtiéndola en una especie de mito histórico. O sea, como que lo que dice Eliade es que termina pasando un suceso de hagamos significación la historia. Ya no importa los acontecimientos, sino lo que nosotros significamos de ellos. El signo. O sea, no sé, ya lo que significa, es como que se simboliza la historia, ¿no? Y él lo llama como una suerte de degradación a eso. Sí, a ver, en Es términos de curioso, época, bueno, es un hito, yo completamente parado de la literatura, y lo que hace Lacan al hablar de significado y significante, lo que dice él es que en un momento el significante se desfonda y abajo puede haber cualquier cosa, es lo que pasa, por ejemplo, en el arte, ¿no? Esto no es decir nada malo, obviamente yo no, o sea, consumo arte contemporáneo, del siglo pasado, todo, pero también pasa esto en el arte con las metáforas. La metáfora deja de ser hablar del sol como un disco dorado y pasa a ser, por ejemplo, no sé, cualquier metáfora, o sea, se vuelve mucho más delirante, deja de tener un correlato, digamos, lineal. Estoy sí, pensando en algún poema de Lorca, por ejemplo, justo él habla mucho de esto. Bueno, el romance de la luna luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardo, ¿no? Cosas así. eh, sí, eso, donde ya no es lineal, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el vaciamiento del significante. claro. O también la idea del romanticismo político, ¿no? Ahí va también esa línea, ¿no? De vivir en un pasado, viste que hay gente que realmente, que muchos políticos que viven en una especie de romanticismo político, de vivir en un pasado anterior mucho más glorioso, una especie de edad de oro. Bueno, como eso digo, Eliade ya lo está viendo acá, que quieren retomar ese pasado glorioso y terminan haciendo, bueno, un poco lo que pasó con el nazismo y el Sí. fascismo, que de alguna manera es una reiteración, o ellos querían reiterar el pasado del Imperio Romano, ¿no? Bueno, ¿Eliade no Y estaba termina pegado a un siendo grupo un monstruo. nazi rumano? Eliade, mira, justamente en este libro se llama Fragmentarium,
tiene un ensayito bastante nazi. Bastante nazi en el sentido de. El tipo dice algo así, a ver si lo encuentro. El tipo dice algo así como que justamente esto está escrito ahí en el 40 y pico, creo. Y él dice como que los pueblos. eh, él divide, dice, hay dos clases de pueblos, los que tienen un pasado medieval glorioso y los que no. Francia, Alemania, Inglaterra tienen una Edad Media gloriosa, tienen mitos de la Edad Media, ¿viste? Y en cambio nosotros los rumanos no. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ahora hay un cambio de paradigma, dice Eliade, ¿viste? Ahora ya no se aprecia tanto la Edad Media, porque incluso la Edad Media es despreciada, empieza a ser despreciada, empieza a ser como una edad oscura, bla, bla, bla. Lo que se empieza a apreciar es la protohistoria, dice él. Y esta idea de las razas, ¿viste? De los arios, Sí, de claro. los nazis que se veían como el pueblo, no sé, como una cosa. No estoy metido no sé mucho de genealogía racista nazi, pero como que hay una idea de esa vuelta y el día de hoy dice, nosotros los rumanos justamente tenemos un pasado protohistórico muy bueno, entonces hay que ampararnos en ello, dice. Entonces ahí, y después recomienda, no sé si es en el mismo ensayo o en otro, al padre Fiore, al obispo Fiore, que dice que es el primer creador de la nación, que es el primer creador de la nación. Que bueno, uno podría decir, vos decís el nazismo, el origen del nazismo un poquito está en el idealismo alemán y otro la Revolución Francesa. O sea, la idea justamente de la Revolución Francesa, Sí, ni la hablar. movilización total, Hay un texto la idea de de, nación, la creo que es de Agamben, nación-estado y la que idea esta de fronteras naturales, sí, eso te decía, hay un texto de Agamben donde el chabón se pone a espacio hacer una vital. genealogía de los campos de concentración y el tipo se remonta, o sea, es una historia jurídica y se remonta al Sacro Imperio Germánico. Eh, Claro, o sea, esto del campo de concentración como espacio donde se permite todo, donde ya no existen las leyes que amparen a nadie, donde tenés subhumanos, por decirlo de alguna forma. sí. Y vos en qué relación lo decís a esto de los campos? No, en Como, relación a esto como de la nosotros historia, si somos querés, ontológica del nazismo. claro, como nosotros, viste que es raro porque justamente los que se creen el pueblo elegido son los judíos. Entonces, esta idea de, hay otro ensayo justamente toca el tema, de los bárbaros y los extranjeros, que lo toca el día de también acá en el fragmentario. Y él dice justamente cómo esta idea de nación o patriotismo empieza a recabar esa idea justamente de el nosotros y el ellos, digamos, ¿no? La idea de nosotros somos como una especie de pueblo elegido, en el caso de los nazis, ¿no? Somos la raza aria, que estamos como Sí. superiores y en contraposición a los demás que son como los bárbaros, los que no pueden hablar, digamos, que la idea de bárbaro es de los que no hablan griego, ¿no? Pero que empieza a haber ahí una contraposición. Es increíble cómo los griegos, que a pesar de tratarlo de bárbaros a los persas, por ejemplo, eh, la primera tragedia griega que se tiene es la de Esquilo, la de los persas. Y vos lees los persas de Esquilo, y los persas de Esquilo está puesto en la visión del rey persa. Ah, Y es cómo, una cosa cómo increíble el los rey persas. como el rey persa, que encima Esquilo participó en la guerra de los persas, que, que seguramente se le murieron miles de compañeros ahí, como el tipo hace una tragedia poniéndose en la visión de los persas y viendo y compadeciéndose de cómo sufren los persas la pérdida de la guerra. Sí, viste Es que pone increíble. a. Creo que Que esa. vos decís hoy, che, amigo enemigo, y son todos la deshumanización, ¿no? Lo que estamos hablando no va a llegar al campo de concentración, por supuesto, pero, pero decís, mirá como lo de Esquilo en su momento tenía esa concepción del enemigo, y del enemigo que peleó el tipo en la guerra, o sea, no el enemigo de redes sociales. Y bueno, ni hablar en la Ilíada. eh, Homero, cuando bueno, surge el abrazo, ¿no? de Príamo y Aquiles.
Sí, eso absolutamente. Eh, bueno, en los persas aparece. Ahora me tengo medio enquilombado los nombres de los soberanos persas en la cabeza. Pero aparece el padre de Jerjes hablando como una sombra, explicando por qué el hijo estaba pecando de Gibris al atacar a los griegos, ¿no? Sí, O sea, en un sí, sí. momento, o sea, como que está eso, está esta cosa de, bueno, cómo los persas van a atacar la ciudad protegida por Palas Atenea. Eh, es muy, muy interesante la aproximación que hace. También hay bardeas por lo bajo, igual. Por ejemplo, bueno, se insiste en que los persas manejan el arco, que para los griegos era un arma de cagón, ¿no? O sea, los tipos veían como un arma que mataba de lejos, un acto de Sí, cobardía. bueno, ahí está un poco la idea del cazador, ¿no? La idea del arco y el cazador. Eh, y sí, y sí. Bueno, de hecho, los griegos en la Ilíada, el arquero es cagón también. O sea, vos fíjate que la figura del arquero está en París, que lo trata Sí, como hipercobarde siempre. sí, sí, Siempre. fantástico el tratamiento que recibe París ahí. Bueno, hay una idea de doble con Héctor, ¿no? De Héctor como el valiente y París, París cualquier cosa. Es graciosa hasta incluso. Sí, Em, sí, aparece todo el tiempo Elena diciendo, che, pero la puta madre, mirá con el boludo cagón que vengo a parar, ¿viste? sí, sí, sí. Y en paralelo tenés a la figura de Héctor, que el chabón va al combate en un momento sabiendo que va a morir. Hay una Bueno, escena con la madre, claro, es que la el tipa le capítulo dice, 22. sí, sí, que dice, por favor, hoy en día es cómico leerla porque la madre le muestra una teta y le dice, por estos pechos que te nutrieron a vos, no vaya porque te vas a morir. Sí. Sí, 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 es espectacular y la idea del Cleos griego. No, ahí hay que dedicar al capítulo de la Ilíada. Hay que hacer otro, un especie de la Ilíada. Ah, sí. Eh, pero, sí, ¿qué estamos? Bueno, estamos con el tema de de la nacionalidad y eso. Eh, bueno, también ahí hay un tema de, justamente, ¿no? Si vos hablabas justo del Sacro Imperio Germánico, ya en la modernidad hay una ruptura entre lo religioso y la historia. Ya no va a ser el Sacro Imperio Germánico o una idea de monarquía bicéfala, papado, reino, ¿no? Ya directamente el papa no va a pinchar ni cortar. A lo sumo va a haber una especie de protestantinización o de suerte de cristianismo nacionales como son la iglesia anglicana, en el caso de Octavio, de Rico Octavio, y ahí es donde un poco va a estar el germen esto de lo que dice Eliade, va a haber una mitificación de la historia, va a haber una confusión inescindible y se van a dar todas las monstruosidades, ¿viste? Es un poco esa idea de Ángel Fareta que dice, también lo dice René Girard en La violencia de lo sagrado, cuando no se ritualiza, cuando no está ese mito, vuelve de manera monstruosa. Sí, justo estaba pensando también a propósito del nazismo, que vos tenés como grupo previo bueno, lo que después va a ser el Partido Nacional Socialista, a la Sociedad de Tool, que aparece en Full Metal Alchemist, ¿no? En la primera serie, que, eh, bueno, tienen ideas muy parecidas a los nazis, pero amparadas como en un montón de cuestiones ocultistas, ¿no? Se llaman Thule por Claro. esta región mítica griega y Bueno, hay un montón de ah, falopa mal cortada eh, relativa a cuestiones ocultistas y religiosas, ¿no? pero eso no es solamente los nazis. Todos los viste que el siglo XIX son la era de las sectas, de las sociedades secretas, ¿viste? De los masones, o qué sé yo, cuántas había. Incluso los modelos, casi te diría, la idea de tener una CIA o de tener una agencia de inteligencia es una especie de sociedad secreta dentro del Estado, ¿no? Una especie también. Sí, La claro. CSS en la CSS, por ejemplo, qué sé yo, en los nazis, o la KGB en los, qué sé yo, o ese grupo de tareas especiales que se dedicaba a andar a saber qué, a torturar o qué sé yo, o a matar, como que empieza a haber una idea de, justamente, ¿no? De dobles, incluso los campos de concentración, lo que podían ser los gulags. Va a haber una idea de estado doble, lo que se ve y lo que no se ve, lo visible y lo invisible. Esto va a estar en Sí. Kafka. Esto va a estar en Kafka. Tremendamente en Kafka va a estar. Bueno, Agamben, el Eh, autor que mencionaba, dice exactamente eso cuando habla de los campos de concentración, ¿no? El estatuto jurídico excepcional que hay al interior de los campos.
Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué dice Agamben en ese sentido? De los, como que ahí no va a regir absolutamente ninguna norma. Claro, como si se armara una suerte en términos jurídicos de estado paralelo. Bien, sí, sí. Y claro, sin esas normas básicas fundamentales que tiene el Estado de arriba, por así decir. De ese, Claro, sí. como una especie de de sotoestado que tiene es como una especie de infierno dentro de lo que la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrestre, algo así, digamos, ¿no? Esta idea de que viste que Eliade dice las ciudades van a estar las ciudades babilónicas se construían en base a ciudades celestiales, a arquetipos de ciudades y que están en las constelaciones y que la ciudad de acá abajo, y que Jerusalén, por ejemplo, en la Divina Comedia o en las concepciones clásicas, había como tres niveles. Estaba la Jerusalén celestial, la Jerusalén terrestre y la Jerusalén como que está por abajo, digamos, ¿no? Sí, claro, pienso, bueno, en el Enuma Elish también aparece la creación de Babilonia, ¿no? Como una cosa a propósito de la victoria de Marduk sobre esta fuerza del caos. Sí. El chabón, sobre del cuerpo de Tiamat, saca ¿Eso todo qué sería? el... ¿Hindú? No, Babilonio, Babilonio, Acadio. Acadio. Bien, Eh, Cosa, una vez que Marduk vence a Tiamat y a Kingu, del cuerpo de Tiamat saca los astros, saca, bueno, claro. un montón Sí, de sí, cosas más que configuran el mundo moderno, crea Babilonia, ahí establece su morada, y bueno, el texto termina con los 42 nombres de Marduk, ¿no? sí. Entre, Sí, ese es pero bueno, el mito del dios, que la tierra se crea con el cadáver de un dios. De un sí, sí, gigante, ¿no? La idea del gigante que se destroza y se va creando la tierra con eso. sí, Sí, Marduk como figura a la vez que ordena, sí, porque Tiamat es caos puro, ¿no? Es agua salada, es violencia, el exacto. ejército que Bueno, forma está lleno de bestias, mientras que el otro están los dioses, ¿no? Tenés a sí, Ea, que es el abuelo de Marduk, que es un dios bastante pillo, y bueno, termina siendo la figura que ordena, que a cada dios le asigna un espacio, que bueno, bueno, y que distribuye roles, bueno, todo Cronos eso. versus Cronos cuando mata a, ¿cómo se llama el padre de Cronos? Urano. A Urano, ¿no? Y los mismos titanes van a ser figuras monstruosas, que van a ser luego, o sea, si Cronos vendría a ser con la especie del tiempo, ¿no? Hay una idea, una ordenación de tiempo, luego va a venir la idea de espacio también. Justamente en la idea de esto lo explicaba en el mundo de Odiseo, Finley creo, que dice que justamente cuando Odiseo llega a la tierra de los cíclopes son monstruosos, tienen un solo ojo, ¿no? Que empieza como una especie de caos. Van a ser hijos de titanes, o no, de Poseidón creo que son, pero van a ser como figuras de cierta manera monstruosas, y que el territorio es como tierra incógnita, ¿no? Odiseo llega a una tierra incógnita. Y Eliade, viste que explica esto de que cada sociedad cuando llega a un momento, llega a una tierra, va a realizar un determinado rito y de alguna manera en ese determinado rito esa tierra pasa de ser caótica a ser cósmica. O sea, se vuelve a reactualizar eso que hizo el dios en su primer momento de la creación, que ordenó el cosmos, uno lo va a imitar en la tierra. Sí, en la Odisea vos tenés en términos antropológicos, ahora mencionaste los cíclopes, dos grupos que se forman como contrapunto. Por un lado tenés a los cíclopes, que son los salvajes, son gente que no conoce la agricultura, no conoce el vino, y que viven porque tienen una tierra donde crece todo y no tienen necesidad de hacer nada, pero que son derrotados ¿por qué? Porque como no conocen el vino, Odiseo lo pone recontra en pedo a Polifemo, no logra controlarse, toma el vino sin mezclar, cosa totalmente bárbaro. Y es así que le gana, porque son incivilizados y Odiseo no. Y bueno, la otra civilización que tenés son los feacios, que son los más avanzados, hasta aparecen como protorobots. Las mujeres tienen un papel importantísimo. Toda decisión pasa por la reina. Es súper interesante eso, ¿no? El contrapunto antropológico, o sea, y qué Sí. ideal de civilización tenés ahí.
Sí, y me pongo a pensar en el cristianismo, ¿no? También. Bueno, primero Heracles, ¿no? Como el famoso héroe civilizador. Viste que Heracles hace los 12 Sí, trabajos y civiliza. Hay como héroes civilizadores, como Gilgamesh también, que hace la ciudad con los muros. sí, sí, Justamente el Quetzalcóatl, muro, sí. el muro, ¿no? De Uruk, que es el muro marca, bueno, a partir de acá está el caos, a partir de acá está el orden. Eliade lo dice incluso con los ingleses, que cuando llegaban a una tierra le ponían que estaba, hacían como una ceremonia donde hacían que esta tierra sea posesión de la reina, ¿no? Como que ya hasta le daban un carácter en ese sentido. O cuando el Papa divide el mundo hace el Tratado de Tordesillas, por ejemplo. Pero me puedo pensar en los cristianos, cuando los 12 apóstoles, cada uno se va a una determinada tierra. ¿Viste? Entonces Ah, Santiago, sí. Santiago se va a España, como que cada apóstol se va a determinado lugar. Incluso acá dicen que vino Tomás a América y que fue el que creó el mate. Elijo creer. Sí, dijo creer, yo también. Eh, eh, bueno, entonces como que cada apóstol se va a una determinada zona de Europa o de África o de Asia, incluso acá lo tenemos a Tomás, y, es como que todos los apóstoles fueron martirizados, todo de una manera particular sí, de una manera particular. Y ese martirio de cada apóstol es como una especie como marca un orden, ¿no? Como, bueno, Cristo fue en Jerusalén y los demás fueron martirizados en otros lados y a través de eso como que eh, en su momento la sociedad cristiana se peleaban por tener un santo, un mártir que como que les dé un carácter, no sé, mítico, qué sé yo, en ese sentido también. Sí, a mí la figura de Cristo también me da mucho que pensar en... Bueno, esto por lo que entiendo voy a alargarme a hablar sin saber, en definitiva, pero entiendo que digamos, los evangelios sinópticos se construyen a partir de un supuesto manuscrito que contenía una serie de enseñanzas o cosas que había dicho Jesús, ¿no? Eh, en todo el proceso que ocurre es, ese texto X y los evangelios, eh, se inserta a Jesús en una serie de arquetipos extraordinaria, ¿no? Porque es una historia, te vas a acordar a la de Horus, a la de Orfeo, ¿no? Eso me parece, la verdad, nada, un proceso muy llamativo. Sí, sí, yo creo que es esa idea de justamente los pueblos, o por lo menos lo de mi creencia, de mi fe, los pueblos tradicionales míticos atisbaron un poco la determinada revelación que Cristo la va a terminar de revelar, ¿no? Se va a terminar de perfeccionar. Pero como que se iba entreviendo, ¿no? Entonces esa idea Porrini decía en la charla hace un par de semanas acá en Mardel, esa idea de que el mito de alguna manera venía, sí, ir prefigurando, ¿no? Dante lo pone justamente, ¿no? A Virgilio como el que más la vio, ya, que Virgilio incluso, si no me equivoco, en la Égloga cuarta, no sé qué, pone que Ah, van sí. a ser van a ser de una virgen un salvador. Sí, ahí Eh, parece que entra en juego el mesianismo de esa época, con el que parece que Virgilio ha tenido una gran relación. sí, sí. El consenso dice que Eh, ese niño es el hijo de Asinio Polión, pero se lo ha leído como en clave crística, sí. Otro programa que podemos hacer, che, ¿cómo se llama? De la historia de Dioniso de Halicarnaso o de Tito Livio, podemos hacer, che. La historia de Roma es Eh, espectacular. Porque además, viste que sí, la primera parte de la historia de Roma, que son los siete reinos, es totalmente mítico. Ahí es una sí, mitificación de la recontra. historia, total. Total una mitificación de la Sí. historia. Y los romanos son muy indoeuropeos encima. Yo la verdad que en esa elección me he decantado por Grecia porque es un quilombo todo, porque vos No, no, tenés pero una ¿no le influencia entraste a oriental Roma terrible, pero todavía? sí, 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 o sea, de No. hecho, Ah, es espectacular eh, también Roma. sí, o sea, he leído mucho a los romanos, los sigo leyendo, pero son más indoeuropeos ellos. Eh, Toman mucho más de esos panteones de lo que toman los griegos.
Sí, sí, pero no, los latinos son espectaculares, de ahí lo tenés, bueno, Dioniso de Halicarnaso igual es griego, que escribe la historia de Roma, pero Sí, bueno, está Tito Livio, y después tenés banda de libros espectaculares, ¿eh? Banda de libros espectaculares. sí, Eh, obvio. ¿Cómo se llama este, Eh, el de los dos emperadores de... Ah, no me acuerdo el nombre, boludo. Bah, pero sí, sí, es espectacular. Y bueno, después los poetas, ¿no? La Eneida sí, hace poco la Catulo leí me yo, encanta. hace poco Virgilio la leí. también. No, la Eneida hay que leerla y varias veces. Es Sí, extraordinaria. Eh, es un héroe que tiene o sea, no sé si es más actual, pero es el que más prendió en la concepción del mundo que tenemos ahora y que más pegó en la Edad Media también, ¿no? El de Virgilio, ¿no? El de este héroe que se la banca y que esa es su virtud, ser pío. Sí, sí, ese héroe se lleva al padre sobre la espalda y al hijo en la mano, ¿no? Es tremendo. Te iba a decir esto del espacio en relación a Roma y la mitificación de la historia. Eh, Diría de cita también esta idea de Roma eterna, como que de alguna manera también va a haber una especie de revelación de que Roma va a terminar en algún momento, que es lo que hicimos, que después se termine dando que el último rey de Roma se llame Rómulo, eh, como el primero, y a su vez lo que va a suceder también en esta idea de centro del mundo que va a ser Roma en términos históricos, y de eternidad, ¿no? Roma eterna, que se da el carácter de Roma eterna, se lo da a Augusto, que sí se lía de ahí. Entonces, que el Augusto también va a ser una figura, el emperador va a ser una figura deificada, digamos, ¿no? Va a ser una especie de Sí. dios en la tierra. Bueno, en la Eneida Eh, hay una cosa que es una locura, que es el mensaje que le dan Quises a a Eneas en el mundo ultratumba, que es donde le dice, mirá, va a haber civilizaciones que manejen, no sé, que naveguen mejor, que forjen mejor el bronce, pero lo eterno de Roma va a ser la cuestión política, ¿no? Le va a decir imponer costumbres a otros pueblos, hacer la rosca, ¿no? Y sí, es decir, ya estaba la conciencia de que el legado de Roma iba a estar en el orden, bueno, de lo político. sí. Un flash forward a eso también, ¿eh? Sí, Le da un flash forward ahí. Ahí no, viste que lo inventaron ¿cómo se llama? Bueno, mira, tengo un flash forward en la Eneida, boludo, cuando baja al hay infierno. varias, ahí está todo lleno de profecías autocumplidas. Eh, porque aparecen personajes así contemporáneos, es una cosa extraordinaria. Sí. Sí, sí, es espectacular el descenso a los infiernos, ¿eh? Como arquetipo mitológico. Ni Sí, hablar de Odiseo cuando desciende a los infiernos, se encuentra Aquiles, es espectacular. Daría todo lo reino, daría todo para ser un pastor en la tierra. Bueno, ahí la concepción del Hades, ¿no? Griego, espectacular. Y acá tuvimos nuestro descenso a los infiernos, con nuestro Adán, nuestro Adán Buenos sí, ni Aires, hablar. Cacodelfia. Eh, qué libro Este, increíble, Dan Buenos Aires. Bueno, empieza con una éfrasis al modo grecolatino que a mí no me puede parar de causar fascinación. ¿Cuál? En el kimono, no me acuerdo cómo se llama este chabón, pero viste que empieza cuando Adán Buenos Aires se despierta en el departamento y se Sí. cruza el amigo este, que no me acuerdo el nombre porque la leí hace como 5 años. Eh, ah, sí, está el petizo de Bernini, que es Escalarín Ortiz. Después está el otro, que Juxar, no me acuerdo. Borges sería. Sí, no me acuerdo bien los nombres. Pero bueno, sí, sí, ya sé lo que te decís. Que arranca Sí, incluso con que la frase del Apocalipsis, ¿no? El cielo se replegará como una hoja de papel, algo así. Arranca. sí, y termina con solemne como pido de inglés. Es espectacular, es espectacular. Eh, Sí, Después del tema te decía esto de cómo Roma va a tener una conciencia de fin también, ¿no? De, bueno, en un momento Roma se va a acabar y iría, piensa esta idea de que, bueno, va a estar 1000 años, que hay una profecía de águilas que ven, que creo que son 12 águilas,
Entonces, bueno, cada águila representa 100 años. No, cada águila representa, viste, es como que se va cambiando en ese sentido, una suerte de milenarismo. Ah, sí. Bueno, la palabra templo que tenemos nosotros, ¿viste de dónde viene? Templo, no, o sea, no lo Bueno, recuerdo. el templum, en latín en un momento designaba el templo, sí, pero en latín arcaico, el templum era el espacio recortado ad hoc para observar los augures, ¿no? El augur lo que hacía en ese momento era tomar una sección del espacio, de la tierra o del cielo, donde iba a encontrar estos presagios, bueno, los que creían los romanos, por ejemplo, para observar cómo pasaban las aves, ¿no? Sí. El templo era eso. Después pasó a designar un edificio donde se adoraba una divinidad determinada. Bueno, la idea de templo también lo dice Eliade como centro del mundo, ¿no? Y de que la construcción del templo está dada por determinadas particularidades. O sea, el templo de Salomón, Dios le revela las medidas y las circunferencias de cada templo. Y el templo de alguna manera también reivindica esa idea de montaña, idea de centro del mundo, ¿no? La sociedad se ordena alrededor de ese templo original, que es donde se va a acontecer lo sagrado, que es el sacrificio. Sí, totalmente. Bueno, la palabra que Ahí, usan los griegos ahí para... es un poco lo sagrado y lo profano, ¿no? Esta idea de Sí, justamente el templo se entra a otra dimensión y en otro, y el tiempo, cuando uno está en el rito del sacrificio, el día de lo dice, es como, bueno, conmemorás ese tiempo original, pero a su vez es como una suspensión del tiempo, que también lo dice en relación a la fiesta Kerenji y Huizinga, que como que es una especie de suspensión del tiempo, la fiesta o el sacrificio, y rememorar ese caos original y luego ese orden cosmogónico. sí es un asunto muy interesante. Bueno, templo en griego moderno se decía, traduzco literal, las cosas sagradas. Se usó una palabra plural que Sí, literalmente significaba eso. sí. Así estamos en la misma, el espacio S- de lo sagrado, ¿no? Sí, y en relación a ahora, por ejemplo, ¿no? Que vivimos en una sociedad secular, eh, uf, eh, que hay búsquedas de reemplazar esa idea de templo, no sé, me pongo a pensar en el estadio de fútbol, Sí, donde hay una suerte caos ahí, donde los muchachos se ponen en pedo y, y van a la cancha, casi como una especie sí, de volver a un estado de fiesta o un estado de caos. Y también en la idea yo digo de boliche también. La idea del boliche vos también vas a una especie de lugar de caos, donde tratás eh, de suspender las cuestiones del mundo, ¿no? Hoy escuchaba, me salió sí. un TikTok de una chica que decía, no, yo me hice hincha de River y acá te olvidas de todos tus problemas y no sé qué. Y bueno, justamente, ¿no? Hay una idea de suspensión del tiempo, de volver un caos, de perder una personalidad, ¿no? De esta idea del acto, también del acto político puede ser, o una banda de música, un Sí. recital, Bueno, las donde poblaciones empiezan a... mesoamericanas tenían el juego de la pelota como una cosa sagrada, ¿no? Bueno, ahí está de entrada Homo Ludens, que eso lo hicimos en el primero con Cosmo, que sí, el juego es una suerte de fiesta y una suerte de rito, que va a tener una idea de caos y de orden, porque a su vez es lúdico, pero a su vez tiene reglas, y a su vez esas reglas te reactualiza. El problema yo creo que en la modernidad se empieza a dar un tema de que todos estos lugares que vienen a ser como reemplazo de lo sagrado, no terminan de tener esa reactualización que implica justamente lo sagrado. Vos cuando vas a misa te confesás y vas a misa. Y eso ya te reactualiza, sos literalmente, es como te sacás volvés, ¿viste? Es realmente revitalizante. Ahora, si lo llevas al estadio de, incluso en ritos, qué sé yo, ¿viste? Eh, cambio, si lo llevas al mundo de hoy, es todo lo contrario, es una especie de vampirización, digo yo siempre. Vos cuando vas a determinados lugares mundanos o seculares, esa idea de fiesta es todo lo contrario a la idea de fiesta anterior. Eh, es como todo lo contrario, ¿no? Es como más vampirizante, diría yo. Yo creo que hay una escena, bueno, a mí es espectacular,
espectacular o tremenda, diría yo, que es cuando se da uno de los primeros atentados de Hamas, ahora hace 2 años creo que fue, que estaba en una fiesta electrónica. Ah, lo recuerdo. Estaba en una fiesta electrónica que estaba al lado de Gaza. Estaba, no sé, no sé, 1 kilómetro, estaba como en la pared ahí. Y vienen los parapentes de los terroristas y lo empiezan desde el cielo con las metralletas a matarlo. Mataron como 100 tipos. Y yo creo que ahí está una imagen de justamente esto que hablábamos, ¿no? Del sacrificio, de lo caótico, del espacio, de lo sagrado y lo profano, de cómo se confunde todo. Y ahí es donde yo digo, bueno, cuando no se entra por un lado, viene de manera monstruosa. Y además una cosa media hasta que vengan del cielo los tipos con parapentes y con metralleta, ¿viste? Ese Apolo tirando la flecha con Sí, pestes en la primera escena de la Ilíada, o Yahvé cuando castiga a David, que le manda a los ángeles para tirar flechas con peste a los judíos, ¿viste? Es una imagen tremenda. sí, sí. Bueno, hay una escena del Bhagavad Gita que a mí me gusta mucho, que es que, contesto, el Bhagavad Gita es una parte chiquita de un poema épico mucho mayor. Es una digresión, que es una conversación entre, si no me equivoco, Vishnu y un chabón que se encuentra inmerso en un conflicto familiar que desató una guerra. Él está de un bando y el bando de enfrente, digamos, que tiene a los primos, los tíos, y en un momento, de hecho, dice, che, no puede ser, ¿por qué tengo que matar a mis primos, a mis tíos? Si son mi sangre, ¿viste? Y en este momento se le revela el dios, como que resulta que era el chabón que tenía manejando el carro, y le da un discurso donde básicamente le dice, mirá, ellos van a reencarnar, vos tenés que insertarte acá porque no puedes dejar de accionar. eh, y bueno, es lo que te toca hacer en este momento, ¿no? Como una suerte de justificación de, bueno, de las guerras y de participar en ellas, ¿no? En los asuntos del mundo. Hmm. Sí, yo de hinduismo no, la verdad no tengo nada. Tengo ahí para leer, viste, unos libros de Calazo. Vos lo conocés a Calazo, si la última página lo debes tener. Sí, sí, la última página lo sigo. Bueno, tengo ahí unos libros de Calazo de hinduismo y después lo tengo que leer, ¿no? Y después tengo uno de Ananda Coomaraswamy que también habla de hinduismo que le tengo que entrar. Pero después no, nada, boludo. Sí, No, absolutamente nada. es muy interesante. También es interesante para pensar en esta clave. Iliade lo retoma mucho el hinduismo. Sí, sí, de hecho Porque Eliade bueno, vivió en la India. sí, él lo que da a entender constantemente es que toda esta cuestión del karma, las reencarnaciones, etcétera, también es un mecanismo para canalizar Ah, sí, sí. eh, toda esta cuestión del sufrimiento, ¿no? Se encuentra el Sí, justificativo ahí, en que supuestamente, bueno, uno va a reencarnar donde se le permite expiar cierto karma, que el karma no deja de ser, a diferencia de, bueno, en la concepción judío-cristiana de las cosas, uno es castigado por los pecados y en la hindú los sí. pecados son los que castigan a uno, o sea, es una consecuencia, eh, o sea, es una propia consecuencia de los pecados, como si pecar fuera un boomerang, ¿no? Sí, yo creo que es más judía que cristiana, la de juro castigado por los pecados. Sí, Pero obvio. sí, sí, viste que lo que hablamos reciente, como Cristo viene a cambiar un poco esa concepción. Que es un poco una solución al problema de la historia con los judíos, viste, que era muy, muy denso, viste, tener esa carga. Sí, Habría que obvio. hablarlo con algo, habría que hablarlo con algo judío, que yo lo invité a hacer uno de estos pay, me dijo que anda sin tiempo. Y después con lo del karma, sí, viste qué diferencia hay que él dice que como que también el karma viene a ser como una justificación del dolor y del sufrimiento, ¿no? Que es una locura, ¿no? Porque justamente el ser humano se pregunta, bueno, ¿y por qué sufrimos? ¿Viste? Trabajo, ¿y por qué trabajamos también? Viste que trabajo es tripalium, viene de un Sí, sí. elemento de tortura. Bueno, Viene y de un karma elemento de viene de la raíz tortura. de hacer, Mirá, que también mirá. está en eh, sánscrito.
Sí. Sánscrito es algo hecho, algo acabado. Mm. Karma es hacer, Y, es en y consecuencia, bueno, de existir. sí, claro. Ya la existencia implica un sufrimiento. Y es raro porque justamente esa paradoja del sufrimiento es en el sufrimiento donde más se ve la vida incluso. Es como una... Eso también lo que tiene lo simbólico. Justamente la vida, donde más expresado está la vida, es justamente en el sacrificio, que es una escena de sufrimiento y muerte. Entonces, esa idea de lo simbólico que siempre es bastante paradójica. Pero después lo que decía esto del karma, que Eliade dice como que de alguna manera es una justificación de por qué vos cometiste como malas acciones o pecados en un tiempo pasado y hoy las sufrís. Después también en la concepción budista, que él lo cita, dice que no, bueno, justamente la idea del budismo es salirse de esta rueda kármica, ¿no? Como trascenderla a través de ese estado de la budeidad, ¿no? Sí, sí, bueno, Que el ya hay, budismo es hay una otra gran actualización configuración. doctrinaria. Claro, va a ser como una especie de... El budismo va a ser a lo que es el hinduismo un cristianismo, eso digo yo. Ni hablar. Es Fíjate, más, si el cristianismo resuelve el problema de la historia de los judíos, el budismo resuelve ese problema kármico de los hindúes, ¿viste? Es como, sí, es más, los budistas rompen con la idea de la sociedad de castas, ¿no? Para el budismo ya no hay más mira, castas, que era una cosa, bueno, Carradín es un tema que acá siempre lo traemos y lo entendemos como el ojete, pero las castas son una cosa que viene de la cultura del Valle del Indo, ¿no? Que son las primeras poblaciones de la India, que son un grupo protoindoeuropeo, muy guerrero, muy patriarcal, que desarrolla toda esa cultura en base a estas condiciones, ¿no? Después se le hace toda una elaboración mitológica, se dice que cada casta viene de una parte de Brahma, entonces cada una sirve para una cosa, pero es una cosa que viene de nuevo de ahí y que el budismo se enrosca en enfrentarse, ¿no? Es decir, sí, propone, bueno, que uno es dueño de su posibilidad de trascender el samsara. claro. Y pasa que va a ser un sistema justamente cosmogónico, va a ser un sistema cosmogónico de ordenación. También hay una idea justamente siempre de un periodo de disolvencia de esos sistemas que van a, yo creo que entran en un caos y después vuelven a una determinada configuración. Vos te ordenás por una manera. Creo que esto lo decía para traerlo, ir y venir de lo histórico a lo religioso, mítico. Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, el tipo analizando el sistema, la pequeña democracia americana, va a desarrollar y va a decir, bueno, este sistema se ampara en una igualdad formal que de alguna manera va a llevar progresivamente una igualdad de todos los sentidos. O sea, va a haber una igualdad de sexo, bueno, como que va a ir cada día, si bien se nota desigualdad, de hecho, va a ir a una suerte de igualdad. Pero hay una igualdad que no va a ser superada, que va a ser la económica. O sea, como que siempre va a haber una diferenciación, porque toda sociedad implica una diferenciación. Justamente en esta crisis sacrificial que habla René Girard, la diferenciación aparece. Y como que hay una tendencia a querer justamente a morforizar todo, ¿viste? De la posmodernidad sobre todo. Bueno, vamos a hacer que las diferencias se vayan acabando y en un momento van a surgir nuevas diferencias. Porque si no, no puedes coexistir, es todo un caos, ¿viste? Es la idea de, bueno, vamos a poner un orden, ¿viste? ¿Qué es lo que yo te decía de Kafka? De Kafka, o otro que para mí es un Kafka actualizado, un Kafka posmoderno de Philip K. Dick. Viste que Phil K. Dick es eso, es la indiferenciación de todo, la indiferenciación de la vida y la muerte, la indiferenciación de sos máquina, no sos máquina, la indiferenciación, todos los cuentos de Philip K. Dick son espectaculares, a mí me fascina Philip K. Dick porque es el que más la vio en la Sí, modernidad, ¿viste? Y Kafka la ve en la modernidad, que va a ser una especie bueno, de profecía, bueno, tampoco es profecía, ¿no? También la había Nietzsche en el ocaso de los ídolos, de lo que va a venir en las guerras mundiales, ¿no? De eso. sí, bueno, a los japoneses les encantan estos temas. Aparecen mucho en los RPG orientales, en mucho anime, ¿no? Bueno, ni Evangelion ni hablar. Y es todo medio la idea del fin de la infancia, de Clark. Es decir, esta cosa de, bueno, para trascender tenemos que unirnos todos bajo una misma cosa
eliminar el sufrimiento y construir una suerte de utopía que borre la individualidad. Claro, claro, sí, sí. Está en Evangelion, está en la saga Persona. Justamente creo que ahí es el estado más caótico. Cuando no tenés una... Es que necesariamente vas a tener normas, boludo. Vas a tener normas. Vas a tener diferencias. Eh, Que es así, boludo. sí, obvio. Ese aceptar también lo trágico, ¿no? No, sí, a Eh, ver, y que si todos fuéramos iguales sería muy aburrido. también, también. Bueno, che, te propongo hacer otra de estas. Si querés, seguimos con De una. Mircea Eliade. Me pongo a pensar, vos ves animes, parece. Eh, sí, consumo bastante, sí. Mira, yo te iba a decir que Mircea Eliade está bueno, porque justo me viene Casca, ¿viste? Pero me viene Faulkner. Faulkner, a su vez, como Cien años de soledad. Faulkner tiene una concepción también cíclica de sus novelas. Bueno, El ruido de la furia, hay como generaciones en la familia que se va dando, ¿viste? Y es recontra Mircea Eliade, o Busca el tiempo perdido de Proust, o qué sé yo. Eh, Sí, le leí Santuario nomás y algunos cuentos. sí, Me ha encantado todo lo que leí de él, ¿eh? pero bueno, ni hablar Borges, ¿viste? La ruina circular y todo, justamente Tlon Ugar Overstertus como una especie de indiferenciación caótica también de esta idea de no separarlo. Bueno, me iría a otros temas. Pero lo que decía es, si querés agarramos otro de Eliade con algún... mira, me pongo a pensar en Guerreros Alquimistas, así ahora, tranquilamente lo podemos hacer con Full Metal Alchemist, por ejemplo. Sí, ni Ahí, hablar. Y Fullmetal tiene buen diálogo con las tradiciones alquímicas de acá, ¿eh? O sea, de acá entendido como occidente. sí. Aparece mucho el concepto del anima mundi. ¿Cuántos capítulos tiene más o eh, menos Full Metal? Yo me acuerdo que vi el Butterhook que no era tan largo. debe tener 60. Eh, uf. Y bueno, no sé, pero podemos algo así, viste, con una novela, viste, qué sé yo, me puedo pensar en... Y hay uno que se llama Nacimiento y Renacimiento de Eliade, que habla del tema de la iniciación, que lo podríamos agarrar con alguna novela iniciática, viste, con alguna de William Golding, viste, que son todas novelas iniciáticas, o de Demian, de Hermann Hesse, viste, Sí. como tenerlo con un texto, Incluso con o con una película, incluso con qué la sé yo. telemaquia te diría. ¿Cuál es la telemaquia? Es este pasaje, esta parte de la Odisea que trata de Telémaco yendo a buscar al padre, Mirá, a sí, sí, Odiseo. sí, tal cual. Sí, sí. Es la Novela el primer iniciática. Bildung Roman de la historia. El primer Sí. Coming of Age. Que no el Coming of Age. Sí, sí, sí. No, porque pensás que Telémaco ahí sale a buscar al padre a los 15 años, hecho un boludo, te lo dicen todo el tiempo que Telémaco es un boludo en ese momento, Sí, sí. y cuando llamas hacia el fin de la narración, Telémaco es un tipo ya constituido. Es Michael Corleone eh, después de Italia, digamos. claro, ¿no? Sí. Ya es alguien que trascendió a la adultez, mucho más capaz de lo que era el primer Telémaco. Sí, sí, que a diferencia, por ejemplo, de Antígona o de Orestes, que vos ves a Antígona, Antígona ya está totalmente iniciada, la tiene re clara, ¿viste? Que también Sí, es una chica de 14 años, no sé cuándo tiene. Eh, pero también, viste, que no es que hay una iniciación ahí, ya está iniciada, Antígona. Orestes puede ser que sí, es haya una ahí, tipa. pero también Orestes la tiene muy clara. Cambio Telémaco, hay Sí, como una, ahí sí, viste que no se decide, llama a la reunión, viste, medio que no sabe qué hacer. Claro, sí, sí, sí. Eh, ya después eso se replica en Hamlet, la idea del hombre moderno que, "Ey, ¿qué hago? ¿Lo vengo a mi padre? ¿No lo vengo a mi padre?" Que, viste que ya Hamlet eh, es como el hombre moderno neurótico, ¿viste? Bueno, no sé qué hacer, ¿viste? Eh, sí, ni hablar. va a estar Ringo. Va a estar Ringo ahí que de la diligencia, que también es otro vengador, otro vengador. Sí, Pero bueno, si eh, querés hacemos otro, no sé, de la Ilíada, si querés podemos hablar, o justa pero la Paideia voy a tardar, voy a tardar para leerla, pero también podemos hacer, sí, sí. Vamos, sí, te digo que me interesa de Día del de Herreros y Alquimistas, porque la verdad que no lo leí vamos con eso. y es como la parte más entretenida del Iliade, ¿no? Digo, Mirá, sí, y te recomiendo este Fragmentarium que es cortito, qué sé yo, estás en la parada de colectivo, estás, viste, en un momento
tenés esos espacitos chiquitos, sacás 6 hojas, un ensayito. El tipo es va muy al grano ahí en esos ensayitos, ¿eh? Están muy buenos, boludo. Sí, les voy a pegar una chusmeada, Sí, como para tener porque ahí, cada tanto decir, che, bueno, tengo 2 minutos, saco ahí el PDF y leo ahí. Pero hacemos, si querés, de Guerreros Alquimistas. Yo voy a ver si me repaso algunos capítulos de también una. de Full Metal para relacionarlo un poquito. Y si querés el miércoles, vos sos de Mar Está del muy Plata. bueno. Sí. Si querés el miércoles vamos a tomar una birra. No sé si ponemos en el grupo, ¿viste? Ahí capaz que se suma algún ago. Si tenés ganas. eh, sí, te aviso, la verdad que no sé qué va a ser de mi vida esta semana, ¿viste? Bueno, avísame. Si tenés ganas, hacemos. Pero Y si sí, obvio, o sea, no, sí, yo estoy. bueno, estamos hablando para el miércoles. Bueno,